es transmisión. Y bueno, también Rayos X, los procesos que ocurren con rayos X son diferentes. Ajá. Entonces, por ejemplo, si ven, este tiene la diferencia de que es un panel. Ajá. Sí. Tiene hasta el tornillo. Entonces, si lo ponemos en medio, o sea, nos debería dar como una referencia, ¿no? Déjenme montarle en alguna cosa. Capaz igual en un tripié, ¿no? Para más seguridad. Pues sí. Vamos a ponerle un tripié. Y vamos a esperar que sí podamos enfocar en esa parte. Porque si no, también podemos poner un cabezal. Creo que quedaría bien. Ahí pues tiene un montón. Lo que no sé es si va a llegar. Y más que nada que quede estable, ¿no? Sí, y es que les digo, es muy, muy sensible esta cosa. Casi nada la miras y ya, con eso. No, la lamparita de esas se calienta bastante. Ah, sí, ese es Sí, el sí, el compañero. una de las desventajas de Sí. las lámparas. Sí, Oh, bueno, la lámpara normal no se calienta de tanto de esa manera como esta. ajá, sí, les digo, al final pues hay diferentes tipos de iluminación, ¿no? Sí. La infrarroja es de las que se calientan más. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ajá. Y ¿se presenta de ahí? Ah, sí, parte. Más o Entonces, menos. la idea es que ajusten estas. El tripié, les digo, para mover, afloje, para levantar, afloja y mueves. Entonces, si quieres, inténtalo. Que quede lo más centrado posible. Ah, y también antes, espera, vamos a cambiarle el lente. Porque el lente que tiene es de 35 milímetros. También es otra cosa que me faltó platicarles. Ajá. ¿Qué cosas podemos controlar? No sé si alguna vez han hecho fotografía manual. No. ¿Alguna vez? Eso ayuda mucho porque pueden ver qué tipo de cosas se tienen que controlar. Por ejemplo, primero el lente, ¿no? La distancia focal, ¿no? La distancia focal les va a decir cuál es la apertura, ajá, les va a modificar eso. También la apertura del diafragma, ¿no? En este lente se puede controlar. Generalmente la dejamos lo más amplio posible. Por ejemplo, eso se controla con un anillo que tiene aquí. No sé si lo piensan a ver. Ajá, hacia abajo viene aquí. Ajá, entonces con este anillo pueden controlar la apertura. En general esa apertura se describe con el número F. No sé si lo han escuchado. Que es una proporción, ¿no? Entre la apertura del diafragma y la distancia focal. Ajá, ese número F también les dice, bueno, o va a modificar algo que le llaman profundidad de campo, ¿no? Generalmente las cosas que fotografiamos son pinturas, entonces son planas, ¿no? Hay casos en los que sí se hace imagen, por ejemplo, de otras cosas. Generalmente, pues, pueden ser cerámicas, así, ¿no? ¿Qué más? Ahí sí modificaría, ¿no? La profundidad de campo, porque la profundidad de campo tiene que ver con la distancia que puede enfocar, ¿no? Que queda enfocada. Luego de eso, otra cosa que se puede modificar es, por ejemplo, la sensibilidad del sensor. Esa característica en esa cámara no se puede modificar directamente. Ajá. Entonces lo que se controla es el tiempo de exposición. De hecho aquí en el control lo deben de ver. Aquí. Exposición, ¿no? Les da un número en el orden de milisegundos, ¿no? Eso tiene que ver con el tiempo de integración, ¿no? O sea, ¿qué tanto voy a estar midiendo, ¿no? A sumar de la luz que llega. Si le dejo un intervalo muy grande, va a captar más luz. Si le dejo un intervalo más corto, va a captar menos luz.
Ajá, eso en fotografía se ve también, ¿no? Sí. Y por ejemplo, si le dejan uno más corto, generalmente se prefiere como uno más corto porque te da menos ruido, se ve más definido. Eso sí tienes una mayor sensibilidad, ¿no? Al final eso modifica el ruido, ¿no? El nivel de ruido. ¿Qué más se puede modificar? Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Distancia focal, apertura, tiempo de exposición, ¿no? Con eso controla los niveles. Ajá. En las cámaras convencionales, en las cámaras fotográficas, también lo que se puede modificar es el balance de blancos, pero eso es porque genera una imagen a color, ¿no? En este caso, como nosotros capturamos una imagen con espectros, entonces posteriormente se tiene que hacer la calibración. Ajá. La calibración lo que hace es quita las contribuciones de la fuente de luz y de la cámara, de la sensibilidad de la cámara. Por eso utilizamos el estándar blanco, porque eso nos permite caracterizar eso y eso, porque eso ya lo conocemos, ¿no? Conocemos cómo refleja. Entonces, al medir eso, podemos quitar eso y esto. Y ya quedarnos solamente con el material, ¿no? Como en el caso de los de color, ¿no? Entonces, le voy a cambiar el lente. Sí, y también la montura que tiene es una montura de tipo CCTV, de circuito cerrado, de televisión. Entonces los lentes también, bueno, no son baratos, pero sí existen, ¿no? O sea, existen lentes compatibles. Les digo, aquí se puede montar hasta un adaptador y lo pueden poner en un microscopio, ¿no? Entonces, la montura es estándar, ¿no? Así. Entonces, este lente, ese es de 35 milímetros, este es de 10 milímetros. Entonces lo que va a modificar es la apertura. Y, está cerrado. Siempre el error, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, sí se ve la imagen, ¿no? Vamos a modificar el tipo de exposición. Le puedes desactivar, porque es automático. Entonces ponle, por ejemplo, la mitad, ponle 50. Porque también, si tenemos un ángulo más grande, entonces lo que hace es captar más luz, ¿no? Capta más luz. Tenemos un embudo más grande, digamos, ¿no? Si lo hacemos más pequeño, capta menos luz. Aquí lo que estamos haciendo es hacerlo grande, ¿no? Por eso necesitamos un tipo de exposición más pequeño. Ajá, sí, y ya, ahí podríamos hacer alguna adquisición. Solo déjenme eliminar esto para que no se vea tan chueco. Ahí está. Ahí como se ve. Sí, se ve mejor. Ok. Nomás se le acentúa la cámara. También lo que haría falta es enfocar, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomarlo así. Para enfocar, tiene que mover esto. Aquí el problema es de que no tenemos como una referencia clara para hacer el enfoque, ¿no? Generalmente se utiliza, o se pueden utilizar, y se ve un poco más centrado, ¿verdad? Vamos a usar esta parte Para enfocarlo. para enfocarlo. Ajá. Entonces, para enfocar, tienen que mover esta parte. Es como un tornillo, de hecho. ¿Se ven ahí? Se va a salir de foco. Si es que se actualiza la imagen. Sí, tarda. Más poquito, pero desenfocado. Ajá, sí, entonces, si quieres, no sé si le puedes subir el brillo de pantalla. Creo que es con alguno de estos. Sí, está. O como function, es que tal vez es. A ver, le aprietas este y luego ese. Esto es máximo. es el máximo. Bueno, entonces intenta. Abre la lupa. Intenta acercar la imagen en esta parte. Ponle más. Ajá. Y ahora sí, entonces. Les digo, esa es como la parte problemática, ¿no? Pues es muy fino. Entonces, de que no todo está integrado. Entonces, alguien, ¿no? Intenta mover esto y véalo aquí. No sé si quieres hacerlo. Intenta mover este tornillo. ¿Es de aquí? Justo de aquí. Y es ligero. Y aquí tienes que fijar aquí. Ok.
que esto, mira, se desenfocó, entonces estoy en otra dirección. Ya está enfocando mejor. Ahí va, ajá, se acerca. Sí, también una de las desventajas es que la resolución de la cámara no es tan grande. Miren, ahí. Creo que ahí ya se ve bastante bien. Vamos a hacerlo ahí. Perfecto. Entonces, ujú. También el programa tiene dos ventanas, ¿no? Es una de control y otra de imagen, ¿no? Entonces aquí, para hacer la captura, selecciona el que dice Cube, porque ahorita estamos viendo el preview. ¿Y si ven? Lo que hace es mover, hace un barrido, ¿no? Porque ahorita lo que hace es detectarlo con un sensor, ¿no? Genera la imagen así directamente, la integra, digamos, ¿no? Esa es como la imagen integrada, sin filtro, ¿no? Si ven, lo que está haciendo es hacer un barrido. Es lo que les decía. Toma una línea a la vez. Creo que es de aquel lado, ¿no? Toma una Parece que línea sí. y la separa. Y ya por eso forma, la separa en diferentes colores, entonces con eso ya se puede generar una imagen a color, ¿no? De hecho, aquí en la ventana de imagen puedes decirle que genere, por ejemplo, en RGB o en escala de grises a una cierta longitud de onda, ¿no? ¿No afecta? Parece que no, ¿verdad? No, o sea, la idea es que lo puedes ir como revisando, ¿no? Ok. Sí. Y también, por ejemplo, no sé si le puedes dar clic aquí donde dice plot. Te va a generar otra ventana. Creo que a veces no la muestra. Está. Entonces, si mueves el cursor sobre la. Ya te genera el espectro de cada píxel. Solo que este espectro tiene la contribución de las lámparas y de la sensibilidad del sistema, ¿no? Y en sí la sensibilidad del sistema pues no solo tiene que ver con el sensor, sino también con la transmisión, ¿no? De la luz a través de la óptica, del sistema dispersor, y les digo al final también del detector, ¿no? De qué señal produce a cierta longitud de onda, porque no va a tener la misma respuesta en todas, ¿no? Lo ideal sería que fuera así, recto. Una línea recta porque es blanco. Sí, si ambas cosas fueran rectas, o fueran constantes en todas las longitudes de onda, entonces nos daría directamente el espectro de reflectancia, ¿no? O sea, hay sistemas que sí lo hacen, que están como calibrados, ¿no? Se puede hacer una calibración y la guarda, ¿no? Pero en este caso no lo hace automático. Se guarda y ya, lo tienes que procesar después. Y también, por ejemplo, si mueves el cursor aquí en la parte blanca, se ve más definido porque aquí hay mayor número de cuentas, más intensidad, ¿no? Estas cuentas. Cuentas. Lo miden en cuentas porque haría falta una calibración. Pero, por ejemplo, si nosotros aumentáramos o el tiempo de exposición o la iluminación, esto podría pasar las 4000 cuentas. Y si pasa las 4000 cuentas, se satura el sistema y se genera aquí como una recta, o sea, se corta, ¿no? Eso ocurre cuando se satura el sistema. Ahí perdemos información. Entonces, lo que se tiene que hacer es ajustar. Y de hecho, la primera parte, lo primero que se hace cuando se hace la captura es optimizar el sistema. Determinar como las condiciones de, la posición de las lámparas para que la iluminación sea uniforme, lo más uniforme posible, ¿no? Porque al final como son puntuales pues, y emiten así en forma uniforme, o sea, como en espera, a veces la iluminación no queda uniforme, ¿no? Hace falta mover, ¿no? Les digo, también se ajusta el área que se está capturando. Y también lo que se tiene que ajustar es la apertura, el enfoque y el tiempo de exposición. Porque les digo, el tiempo de exposición puede modificar esto, ¿no? La intensidad de esta señal. Si es muy alta, se va a saturar, se satura. Entonces, nosotros lo que queremos es que el máximo quede cercano a los 4000, pero que no se pase. De esa manera optimizamos el sistema porque estamos utilizando casi todo el intervalo sensible. Porque aquí lo que hace el programa es... ¿Qué pasa exactamente cuando se satura? Se ve así. Porque iba a decir, ahí ya se ve que superó los 4000. Sí, justo así se ve. Entonces en este caso tendríamos que o modificar la iluminación, la posición de la lámpara, o bajar el tiempo de exposición. Es eso. Esas cosas se tienen que hacer. Y les digo, esa es como la primera parte, ajustarlo. Ya cuando tienen esas cosas en la pintura, cuando le van a hacer la captura de la pintura, ya pueden comenzar a capturar el objeto.
Y también esta información nos va a servir, se guarda, ¿no? La tendríamos que guardar para hacer la posterior calibración. Eso también lo vamos a hacer en la siguiente, cuando ya trabajemos con el programa. Bueno, cuando volvamos a trabajar con el programa. Sí. Pero les digo, eso es básicamente lo que se hace. Ahorita voy a traer una hoja con pigmentos para que hagamos lo mismo, pero ahora en pigmentos. Por ejemplo, aquí vamos a mover un poco la iluminación. Les digo, en este caso, como ese ejemplo, no hay tanto problema, ¿no? Nosotros ya tenemos unas imágenes con las que podemos trabajar. La manera en la que se adquirieron fue así. En lugar de tener una lámpara, pues teníamos dos lámparas. Eso ayuda para que sea un poco más uniforme, ¿no? Porque aquí se ve como degradado, ¿no? Se ve que aquí está más iluminado que aquí, ¿no? Entonces, pero básicamente eso es lo que se hace. Ajá, y si ven, les digo, es como montar un... Ajá, si quieres intenta moverlo y ya No lo iba a mover un poquito para... Pero sí está caliente. Sí, les digo, la idea es que esto quede lo más uniforme posible, ¿no? Sí, aquí pues ya terminó. También como la captura es así, es un escaneo. A veces lo que pasa es que alguien cruza, ¿no? Se pasa, ¿no? O pasa por delante de las lámparas. Es que a veces se utiliza con otros equipos, ¿no? A veces por el tiempo se tiene que hacer más de una técnica a la vez, ¿no? Entonces sí llega a pasar que a alguien se le olvida que está capturando, se pasa y ya, que parece una línea. Si quieres, intenta volver a poner que lo capture. Cube, ¿verdad? Ahí está otra vez moviendo el escáner. Ajá, y no se ve, sí se ve ligeramente. Sí, realmente una diferencia. Sí, les digo, si aquí pasa algo, aquí se ve una línea. Sí. Sí, porque Sí. en ese momento pues no estaba capturando, ¿no? Déjenme ir por una hoja para hacer un ejemplo. Y bueno, ahorita lo reviso.